Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar, para conmemorar ayer que fue el Día Mundial de la Afasia, hoy vamos a hablar acerca, en detalle, de los compañeros de comunicación como estrategia de tratamiento para las personas con afasia. Es un tratamiento que tiene un eje bastante focalizado en la participación social, a diferencia de otras estrategias de afasia que se basan principalmente en la parte lingüística comunicativa. Em, y las implicancias sociales que va a traer este tratamiento al momento en que yo les hable de él es complementarlo un poco con los enfoques que hablamos del anterior video hace 2 años atrás que hice de qué hacer en los casos de fases severas, de fases globales. Aquí lo vamos a hablar desde un punto de vista ya más de estrategia. El hecho de poder diversificar el tratamiento en los entornos naturales no tiene que ver solamente con ofrecer mayores oportunidades para participar. No quiere decir que la persona vaya a decir con una sola palabra varias cosas y simplemente eso, sino que en el fondo es tratar de hacer ver a la persona que, que hace la terapia que se dé cuenta del potencial de trabajar con los entornos naturales. Ya hablamos de esto en el video sobre entornos naturales y autismo, en el de intervención temprana en autismo. Y hoy vamos a seguir la misma senda, pero en afasias. Bien, la página de la Universidad de Chile habló acerca de este enfoque para poder hacer un hincapié en la participación social de las personas con afasia. En palabras textuales mencionaron que las dificultades comunicativas implican un duelo para quienes acompañan y conviven con la persona con afasia. O sea, el impacto que trae el saber de que tu ser querido no va a poder comunicarse de la manera en que tú veías que se comunicaba a tiempo atrás, luego de un accidente vascular, luego de un traumatismo o un tumor, o cualquiera sea la causa, que pueden ser varias, no solamente accidentes vasculares, o que esté, por ejemplo, pasando por un proceso de neurodegenerativo, como en el caso de la afasia progresiva primaria, que es la antesala de lo que vendría siendo las demencias frontotemporales, eh, va experimentando ese duelo y además tienes que cargar con el hecho de poder tener que cuidar a esa persona o destinar presupuesto para esa persona o cargar con programas de tratamiento especializados por parte de clínicos que van a atiborrar tus horas de calidad, de tiempo de calidad de tu familia y va a sentir que dependes muy poco o cada vez vas a tener menos tiempo para poder compartir. Bien, entonces no deja espacio ni tiempo para vivir ese duelo y las extenuantes sesiones de terapia se van a convertir en la prioridad de las personas que van a experimentar la dicha de poder trabajar para poder tratar de rehabilitar lo más posible a una persona que perdió el lenguaje. Bien, por lo tanto, esta, este enfoque va a cambiar un poco la atención y se va a centrar en el entorno del usuario o usuario. ¿Por qué? Porque las actividades comunicativas en los entornos naturales, que también son palabras textuales que hablan de ellos, son el foco que vamos a utilizar como parte del enriquecimiento y la terapia en sí, para poder hacer que esta persona gane habilidades o competencias comunicativas. Los compañeros de comunicación entonces van a hacer una propuesta donde nosotros entrenamos a las personas para que estén atentos a las situaciones de quiebres comunicativos, superen esos quiebres y esas dificultades y permitan llevar a cabo conversaciones y estar al ojo en todo lo que tiene que ver con la participación de esa persona a nivel comunicativo. Por lo tanto, es un enfoque que a diferencia de otros como los que cité anteriormente, va a depender de muchas modalidades comunicativas, no solamente del habla, sino que también de los gestos y de otros tipos de situaciones a nivel paraverbal que también se pueden intercambiar a medida que la persona gana expertise en conversar. Bien, y el arte de la conversación entonces con la afasia es mejorar la comunicación, mejorar la participación. Por lo tanto, vamos a ver qué se trae esta teoría en el fondo y saber sus principios básicos. Bien, el Better Communication in Aphasia, que es una teoría que nació a partir de las investigaciones de la University College of London, y en concreto de autoras como Best, es una terapia cuya formación es gratuita y se puede tomar en cualquier momento, pero el problema es que está en inglés.
Entonces, materiales que sean lingüísticamente y culturalmente relevantes para nosotros aún no están dispuestos. Hay una tarea muy grande ahí de parte de una académica de la Universidad de Chile que voy a revisar después su nombre para poder citarla acá, por tratar de hacer que esto sea posible en Chile y que permee en los profesionales que trabajamos con problemas lingüísticos a nivel adulto. Bien, se basa en un programa que es personalizado en torno a las necesidades de la persona, eh, de 4 a 8 semanas, pero siempre se hace hincapié en que es de 8 semanas. Incluye revisar videos donde se graban conversaciones, y esto es lo relevante de esta terapia, que utiliza mucho el video feedback, el video modelado, por así decirlo, que luego son vistos en conjunto con terapeutas, que les van diciendo ciertas cosas que podrían, o sugerencias, no mandatos, sugerencias, respecto a ciertos aspectos que podrían mejorar la comunicación o que conductualmente hablando estén actuando como una barrera. Bien, su objetivo principal entonces es la conversación. La conversación entonces va a ser el vehículo que va a permitir a la persona lograr el éxito comunicativo después de un periodo de entrenamiento, tanto para el entorno como para después el propio usuario o usuaria con afasia, persona con afasia. Y como tal, tiene distintas versiones el Better Communication, incluso tiene versiones para la fase progresiva primaria y para la enfermedad de Parkinson. Me gustaría reseñarlo más adelante cuando cómo es este tema con la enfermedad de Parkinson. También tiene un apartado para TEL, sí, para TEL, para niños. Y todo esto está disponible de forma gratuita. El único problema es que está en inglés. Pero eso, bueno, ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial podría no ser tan pesado como antes. Yo creo que valdría la pena intentarlo. Yo mismo voy a tratar de hacer este curso y comentarle un poco la experiencia que gané gracias a él. Bien, pero lo que vamos a hacer hincapié ahora es respecto al modelo en sí. No es que esté enseñando a utilizarlo, sino que estoy describiendo en qué consiste. Y la base es que utiliza videograbaciones como una forma de tutorear a las personas que componen el núcleo de familiar o de cuidadores de la persona con afasia. Y cito textual a Simmons McKee y colegas de entre 2014 y 2016, que desde el principio las intervenciones para la afasia centrada en la conversación han desplegado la retroalimentación en video o el video feedback para concientizar a los pacientes con afasia, no, perdón, a los compañeros de comunicación sobre los comportamientos de conversación que sean desadaptativos. Bien, para medir los resultados. Ojo, que aquí, por ejemplo, yo que soy del área más conductual también, no ha habido como un análisis funcional en torno a las barreras de comunicación, sino que ellos se basan más bien en un entorno biopsicosocial. Su- Sus marcos son principalmente los de la CIF. Por lo tanto, aquí tenemos estructura y función, actividades sociales y participación. Y en concreto, esta última rama es la que lejos se lleva el premio de toda la atención que se lleva a este programa, la participación. Eh, y se debe colectar información a través de la filmación de conversaciones de personas con afasia. Se graban estas conversaciones. Entre la persona con afasia y los seres queridos o cuidadores también durante un periodo de tiempo. Y esto lo habla Wilkinson, que hace una revisión exhaustiva de este tipo de programas, no solamente el Better Communication. Bien. Y lo otro que explican también, que un cambio de paradigma, es que el objeto de estudio aquí son las diadas. La diada entre el compañero o la compañera de comunicación y la persona con afasia. No solamente la persona con afasia sola. Bien. El utilizar el video como estrategia, el de filmarse conversando y recibir indicaciones de la terapeuta o del terapeuta, tiene que ver con el hecho de que hay que aumentar la conciencia en uno o ambos miembros de la diada, en este caso de las parejas, sobre el impacto de los comportamientos de cada uno y si estos repercuten o funcionan a nivel como una barrera al momento de comunicar. Y lo otro es que los objetivos se acuerdan de manera conjunta. Ya no los determina unilateralmente desde un podio prácticamente o él o la terapeuta. ¿Bien? Por lo tanto, generalmente entre cuidadores o cuidadoras, algunos facilitan esta interacción, por ejemplo, dando tiempo para conversar, pero también pueden haber o exponer las dificultades de sus compañeros a otras personas y generar
una función de evitación en la persona que está intentando comunicarse con sus dificultades afásicas. Bien, para poder darnos cuenta cuándo esto sucede, cuándo nuestras actitudes, o hábitos, conductas repercuten en la persona con afasia para que deje de intentar conversar, es que suscita este asunto del video. Porque el video tú filmas y te das cuenta de cada cosa que uno hace. Bien. Bueno, consideraciones neurológicas que hay que tener en cuenta es que esto, como utiliza una guía visual, hay que tener mucho cuidado con las dificultades de la percepción visual. Recordemos que en muchos casos adquiridos traen en conjunto no solamente la fascia, sino que puede haber dificultades de agnosia visual, puede haber también problemas de atención visual, heminegligencia espacial, puede haber síndrome de Gershman en algunos casos, puede haber ataxia ocular, por ejemplo, infarto facilar, etcétera. Puede haber también apraxias. eh, en sí, muchos síntomas también que tienen que ver con la parte cognitiva, pero que son producto del daño cerebral. Incluso la falta de atención en general podría jugar un problema si es que los estímulos son diversos y el tipo de atención pasa de focalizada a una alternante o dividida. Ese punto también hay que discutirlo y que va a tener su propio video más adelante. Bien, y a nivel de compañeros de comunicación o compañeras de comunicación, debe existir el propósito de identificar y practicar estrategias para reducir las barreras y aumentar los facilitadores de las conversaciones. Bien, estamos usando nomenclatura que nosotros conocemos como biopsicosocial. Bien, si yo identifico una conducta que puede estar actuando como barrera, aunque no haya hecho el análisis funcional de la conducta correspondiente, lo primero que tengo que hacer es inclinarme por qué estrategia facilita la comunicación. Por lo general, una de ellas es dar tiempo, ¿bien? Y tener la suficiente paciencia para no responder de manera negativa, pero también existen otras estrategias que tienen que ver con el hecho de cómo nosotros comunicamos. Fíjense en el tono de voz que yo estoy utilizando ahora. Puedo ser tajante o conciliador. Puedo dar matices de que estoy tratando de ser más empático, hablar más lento, mirar a los ojos, ofrecer pistas comunicativas que también pueden ir por el lado visual, gestual. Bien, todas esas cosas influyen bastante. Bien, hay un enfoque incluso que trabaja esto con personas con dificultades neuropsiquiátricas, que es el Low Arousal Approach, que también algún día voy a hablar de él. Bien, que sirve para tratar problemas de conducta en personas institucionalizadas. Bien, y en casos con autismo también funciona. A nivel de auxiliares clínicos, entonces, este sistema va a incrementar la confianza y va a reducir la frustración en las conversaciones. Uno también como terapeuta o tiene que darse cuenta de que la frustración que siente en el momento de no poder lograr hacer cierto ejercicio es aceptable, pero lo que no es aceptable es transmitir esa frustración de manera que funcione como barrera. Bien, si eso logra ofrecer una función de extinción de la conducta de comunicar, en el fondo lo que estoy logrando con esto es que no solamente repercuta en la persona con afasia, sino que también en el terapeuta o la terapeuta y en sus compañeros de comunicación. Entonces uno tiene que pensar de manera más estratégica. Tal vez esta frustración está ocurriendo no porque él tenga un problema de base, sino que también hay un externo en el ambiente que esté ejerciendo una influencia en esa situación. ¿Bien? Por lo tanto, el hecho de que aumente la conciencia también va a aumentar mi autoeficacia. Y es un efecto indirecto del uso de esta terapia. Al aumentar la participación, al aumentar la cantidad de interacciones exitosas de la persona con afasia, esta aumenta su autoeficacia. Entonces, el hecho de sentir poca autoeficacia no va a sumarse a la mochila de cosas que va a traer a su espalda por no poder comunicarse. O sea, el hecho de también de sentir frustración y disminución en su autoeficacia es ya otro componente más aparte de la fase que va a condicionar su comunicación. Y qué mejor que sacárselo de la mochila. ¿Bien? Entonces, ya para las personas que trabajamos más esto, ya con fonoaudiología, los criterios para el objetivo los encontré definidos por Wilkinson en el 2014 y dice que los objetivos de intervención centrados en la interacción, como es esta terapia que se centra en la interacción, muestran el uso de una serie de métodos, a menudo utilizados de manera combinada, en el intento de elegir objetivos de intervención, que sean significativos para uno u ambos participantes, siempre, no para mí solo. Y el objetivo entonces es garantizar que sean válidos
para estos participantes y no sean elegidos arbitrariamente por mí, por el analista, por el intervencionista. De una manera entonces que no se conecte con las preocupaciones de los participantes, creo que eso no está bien. Tiene que conectarse con sus preocupaciones, tiene que preocuparse con sus con las dificultades que vayan surgiendo en torno a la terapia, porque esto es cambiante, es diacrónico. Tú puedes ver que gana cierta expertise, por ejemplo, ya es capaz de dominar láminas y nuevas dudas van surgiendo a lo largo de las familias, de los cuidadores, de la gente que está alrededor apoyando ese proceso y por tanto vas a tener que adaptar tu terapia a ello. Bien, lo bueno es que podemos hacer un desglose de qué se hace en cada etapa. Los vamos a ir viendo parte por parte y comenzamos con lo siguiente. En esta etapa de qué es la conversación, que es algo que Volkmer y colegas en 2022 definieron, y específicamente para fase progresiva primaria, es que lo primero que se hace es discutir los objetivos de la terapia. Bien, discutir los objetivos de la terapia es importante, porque va a permitir hacer que exploren a través de qué es la conversación y cómo puede salir mal. Y por tanto, aquí nosotros comenzamos visualizando por primera vez un video. Bien, las tareas son dar una visión general de la terapia, explicar cómo funciona la conversación y hacer discusiones iniciales y exploración de cómo la fase va a afectar la conversación de esa persona. Y al poder ver por primera vez el video de esa conversación, tenemos que dejar una tarea basada en el hogar en preparación para la próxima sesión. O sea, ellas tienen que filmarse al momento de hablar con la información que acabamos de darles de feedback, ¿bien? Y luego de eso tenemos entonces que identificar barreras y facilitadores. Entonces esta etapa se va a llamar establecimiento de los objetivos. Luego de haber identificado estas dificultades, barreras y las cosas que la podrían facilitar, tenemos que establecer metas para la terapia. Las tareas entonces van a ser ver videos de su propia conversación, identificar áreas de fortaleza y áreas en las que hay problemas en la conversación. Y esto es un poquito difícil porque por lo general si vemos interrupciones, si vemos silencio y otras cosas que nosotros creemos que son pocas disposiciones al hablar, vamos a dejar de ver las cosas en detalle que podrían servirnos como andamiaje. Y en ese sentido, los gestos, la mirada, la toma de turnos va a ser muy importante identificarla. Bien, por lo tanto, identificar los objetivos que apuntar en la terapia es parte esencial de esta etapa de la práctica de compañeros de comunicación. Luego se vuelve a dejar una tarea basada en el hogar para preparar y así lo utilizamos en la próxima sesión. En la etapa de práctica, nosotros vamos a practicar la conversación utilizando las estrategias identificadas durante el establecimiento de las metas, o sea, en la parte previa. Y resolvemos cualquier problema que haya surgido en el uso de estrategias identificadas, fuera de las sesiones de terapia. Las tareas va a ser hacer un juego de rol o grabar a la pareja en la sesión, practicando las estrategias. Identificar cuándo y dónde utilizarlas en casa y si no, por qué no. Porque puede ser que en algunas de estas estrategias no estén completamente interiorizadas y prefieran no hacerlas por miedo, por vergüenza, incluso por culpa. Bien, es bueno tener eso en cuenta. Trabajar mucho la aceptación. Y esta es la última etapa. Aparentemente, aquí se ocurre la resolución de los problemas y la planificación para el futuro. Entonces, el objetivo de esta etapa es considerar la posibilidad de planificar futuros cambios en la comunicación y practicar la conversación utilizando estrategias identificadas durante el establecimiento de las metas. Por tanto, las tareas van a ser hacer un juego de rol o grabar a la pareja en la sesión, practicando las estrategias que vimos que fueron identificadas. Luego de eso se revisan las metas establecidas en la sesión 2, las que habían sido hechas previamente, se discuten y se planifican futuros cambios. Y así se va trazando una especie de escalonamiento, scaffolding que le llaman los gringos, para construir también a largo plazo mayores capacidades de la persona que está participando y dialogando. Bien, o sea, siempre va a ser una terapia que se basa en el éxito, está preparada para el éxito y se va planificando en torno a la cantidad de éxito que va logrando la persona a medida que la terapia hace que él participe y converse más. Bien, pero existe un dilema, porque el uso de este tipo de estrategias que no se basa en un entrenamiento
intensivo de un componente cognitivo que esté afectado, a diferencia de otras terapias, va a traer algunas paradojas. Bueno, una de las paradojas que identificaron estos autores que se llaman Gillespie y Hall en el 2017, afirmaron que existen efectos no deseados de este programa. Bien, estudiaron a 20 personas con afasia e interlocutores, por lo tanto usaron 40 personas que vivían en el Reino Unido y que fueron grabadas en video participando de tareas conjuntas. Bien, identificaron entonces que el andamiaje está muy extendido y es mayormente efectivo, pero los compañeros de comunicación eran los que dominaban los turnos. Y esto es normal porque esta simetría comunicativa es obvia. La competencia comunicativa mayor la va a tener el compañero de comunicación o la compañera de comunicación, pero no la persona con afasia. Pero, si nosotros nos damos cuenta, las personas con afasia van a solicitar la ayuda, pero en el fondo cuando intenten buscar un poco más de igualdad comunicativa, este término más habermasiano, se van a resistir a la ayuda. Entonces, este tira y afloja actitudinal, que es propio también de la frustración que sienten por no poder conversar lo suficiente, a pesar de que se está liberando más espacio para hacerlo, se debe a la siguiente situación. Ayudar facilita la realización de una acción, habilita, pero implica simultáneamente una incapacidad para realizar la acción de forma independiente. O sea, siempre va a depender de alguien. Y eso, lo que se busca en la terapia en el fondo es también la independencia, lo que trae un resultado que es paradójico. Por lo general puede hacer que me habiliten más y pueda conversar más, pero esto, irónicamente, no da para generalizarlo, para que yo lo haga de forma independiente, fuera del entorno en el que estoy trabajando. Y otro punto que Vicky y colegas en 2015 se dieron cuenta es que las ganancias que obtienes con la terapia no necesariamente se generalizan en otros dominios. Por ejemplo, las personas que utilizaron el enfoque de compañeros de comunicación fueron capaces de seleccionar y practicar estrategias. O sea, y esto produjeron cambios cualitativos y cuantitativos, o sea, a nivel de apariencia, a nivel de números, a nivel de características, posteriormente a la terapia. Pero a pesar de que ambos redujeron significativamente las conductas de barrera que fueron identificadas y sacadas de la ecuación, ninguno mostró un aumento significativo de las estrategias que eligieron trabajar. O sea, no hay una predilección por una estrategia personal propia o definida que me permita utilizarla por más tiempo, más veces. Por lo tanto, ayudar va a facilitar la realización de una acción, pero independientemente nosotros no vamos a poder hacer de que esta estrategia sean siempre las mismas. Y eso tiene un riesgo en neuroplasticidad. Si ustedes vieron el video de neuroplasticidad, se van a dar cuenta que acciones diferentes podrían tener resultados diferentes, pero además podrían evitar que las ganancias de un programa de rehabilitación sean completas. Pueden actuar como barreras, lo que es bastante irónico porque este programa nació para eliminar las barreras de comunicación. Pero existe una alternativa que tiene que ver con la parte conductual que Lehman y Archer en 2022 investigaron, que es el uso de la autorreparación. La autorreparación es una estrategia complementaria a la progresividad de la conversación. Lo que nosotros queríamos en un principio era hacer que las conversaciones progresaran. Entonces este tema de equivocarse no nos importaba, seguíamos adelante. Pero la autorreparación o autocorregirse es una conducta que nosotros a veces veíamos como barrera, la ignorábamos. Lo cierto es que no es tan así. Y tiene que ver mucho con el efecto a nivel conductual, a nivel de función de esa conducta. Autorreparar no siempre es quedarse pegado. Autorreparar puede hacer, de hecho, que la persona se active conductualmente más. Por lo tanto, hay un beneficio comunicativo de la autorreparación. Bien, que no se condice con el enfoque clásico de este programa, que es la progresividad. Bien, cuando se les brindó apoyo comprometido y tiempo para autorrepararse, en el caso de su investigación, las personas con afasia contribuyeron con información personal significativa a las conversaciones durante aproximadamente el 80% de los turnos editados. 4 de 5 veces, eso es bastante. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que esta actitud de autorreparar sus quiebres comunicativos aumenta la frecuencia de la conducta de comunicar. Y esto es algo que está documentado en los estudios de pragmática.
Las personas que reparan o autorreparan al momento de hablar se mantienen en la conversación. Por lo tanto, comunican más. Y funcionalmente hablando, eso es más susceptible de decir esta es verdadera comunicación. Bien, porque conductualmente hablando ya se cumple la función y esa función se cumple constantemente en el tiempo. Ahora, dejándonos un poquito de lado este tema, quiero hablarles acerca de las implicancias sociales. Esta es la última diapositiva y quiero ver qué implica a nivel social el programa de compañeros de comunicación. Eh, Al ser un programa que toca un tema muy sensible y personal, como la expresión y manifestación de pensamientos, deseos, voluntades y opiniones, y en general la capacidad de comunicarse efectivamente, es que deben construirse en base a las necesidades de las personas insertas en sus comunidades. Normalmente cuando nosotros hacemos los programas de perspectiva lingüística cognitiva, muy pocas veces tomamos eso en consideración. No debemos imponerlos como terapeutas en base a nuestros conocimientos teóricos disciplinares previos. Creo que tenemos que también tomar en consideración la cultura diferente en la que está inserta esa persona y sobre todo si es que nosotros vamos a pasar al limpio esta terapia, tener en cuenta que necesitamos adaptarla más a nuestra realidad comunicativa chilena, multicultural, sí, multicultural. No es lo mismo, por ejemplo, yéndonos a otro punto, enseñar habilidades comunicativas a una persona con autismo, un niño con autismo, que es venezolano, cuya familia utiliza más los gestos, que hay un poder y un enfoque en lo no verbal y en lo paraverbal aún mayor que lo que se ve en Chile, por ejemplo, o de una manera diferente en la que se ve en Chile. Esa preponderancia va a ser determinante al momento de yo elegir cómo los entornos naturales van a estimular a ese niño a que desarrolle mayores habilidades comunicativas. Lo mismo pasa en la fascia, lo mismo. Bien, por lo tanto, en modo de conclusión, Roberta Chapey, en su libro del 2008, que es ya un clásico de las intervenciones comunitarias en afasia, es que si empleamos esta definición de la afasia más allá de lo que es déficit, más allá de los problemas lingüísticos, de expresión y comprensión, o a nivel comunicativo, el tema atencional, no sé, es para enfocarnos en la disminución de la participación en la vida de esa persona con afasia y en la falta de cumplimiento de los roles sociales deseados por ellos. No solamente deseados por mí como terapeuta, sino que también deseados por él mismo, por ella misma y por su familia y por las personas que los quieren y con los que están alrededor. Entonces, de una manera más ecológica, esta estrategia tiene la ventaja de que efectivamente aumentan la participación social de esa persona con afasia. No es un asunto de hippies, esto es ciencia de verdad. Y en esta ciencia de verdad, que está nutrida por un aspecto más comunitario, participativo, social, aumenta la cantidad de veces que esa persona se intenta comunicar y de manera efectiva. E incluso existen aspectos ya más conductuales que pueden potenciarla, más allá del marco teórico que yo reseñé de los estudios que yo reseñé acá. Bien, siempre hay que tener en cuenta que nosotros como fonoaudiólogos que sabemos más cosas que simplemente la parte lingüística, podemos combinar lo que nosotros aprendimos a nivel sociológico, a nivel de antropología social, a nivel de trabajo social, a nivel conductual, todos los enfoques de procesos que se basan en el ambiente van a poder aprovecharse acá. ¿Bien? Y eso es principalmente lo que quise decir. Es un día después del 28, que fue el Día Mundial de la Afasia, 28 de junio, y espero que les haya servido muy bien el video. Voy a pasar ahora a las referencias. Bien, todas estas autoras que fueron citadas principalmente han tenido que ver con la terapia, con los compañeros de comunicación en sí. Bien, y hasta el momento se siguen haciendo estudios en torno al tema y yo pienso que es muy importante comenzar a traducir este programa con la realidad lingüística del país. Espero que la persona que lo haya visto por completo y que no es profesional, no es terapeuta, no es fonoaudióloga, ojalá haya podido hablar con las palabras más fáciles posibles porque es muy importante que se entienda el porqué de esta terapia y lo fácil que podría funcionar la rehabilitación si nosotros no tenemos los entornos naturales de las personas con las que tratamos. Eso, que tengan un buen día y les doy las gracias por ver el video. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao.